Los bendecimos desde Lucena de Córdoba. Queremos que esta reflexión sea de gran bendición para su vida y si lo considera oportuno, compártala con otras personas. Bueno, esta mañana en todo lo que se ha hablado mucho de la presencia de Dios. Y alguien me decía que le habían comentado que en esta iglesia se sentía la presencia de Dios. Y nos decía, yo quiero ir a ver cómo es eso de la presencia de Dios. Y es muy bonito ver que nos reconozcan porque aquí está la presencia de Dios. Eso es muy guay, eso es lo máximo, ¿sí? De que esté la presencia de Dios. Sí, que allá el pastor predica bonito, que la pastora se viste bien, que tiene unos hijos muy apañados, que unos hermanos muy buenos, todo eso es muy bonito. Pero lo fundamental en una iglesia, además de su palabra, de su doctrina, es si es aprobada por el Dios Todopoderoso. Y cuando Dios, por su amor y por su misericordia, hace presencia en este lugar, es un motivo de alegría para mí y para todos. Denle un aplauso al Señor, por favor. Dios siempre ha querido mostrar su presencia a sus hijos. Siempre ha querido mostrar su presencia al pueblo. Y desde la época del Antiguo Testamento, el Señor no solamente hacía presencia, sino quería mostrarse ante el pueblo. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó el Mar Rojo y todas esas cosas, y ya cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y camino a la tierra prometida, el Señor les iba mostrando su presencia. Y una de las formas que el Señor, o sea, primero, allí en el desierto, Él se mostraba con una nube y con columnas de fuego. Todos los días estaba la presencia ahí. Todos los días se mostraba el Señor dándole maná a las personas, todos los días. Les decía, no guarden para el otro día, porque sencillamente si se guardaba se podría, se dañaba. Entonces todos los días había menú, todos los días. Trate de subirle un poquitico que hay algo. ¿Sí? Sí, sonido, ahí. Entonces todos los días había comida en el desierto. Pero después Dios dijo, yo quiero que este pueblo viva con mi presencia. Y entonces fue cuando habló con Moisés y le dijo que hiciera el arca del testimonio, que es el arca de la presencia del Señor. Y esta arca, cuando se hizo, estaba permanentemente allí en las tiendas del pueblo de Israel. Había un tabernáculo que básicamente era de 3 partes. La primera que eran los atrios, la segunda el lugar santo y la otra el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y entonces el Señor es un Señor de excelencia. Siempre quiere las cosas bien hechas, bien bonitas. Y cuando le dijo a Moisés, vamos a ir al libro de Éxodo 25:10. Éxodo 25:10. Y para que ustedes más o menos vayan viendo, voy a pedirle a Cristian que me ponga el arca. ¿Sí? Éxodo 25:10 dice, harán también un arca de madera de acacia. Madera de acacia era la madera más fina, que no se podría, que no se humedecía, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Buena madera y cubierta en oro. Que oro, el mejor metal en ese entonces y ahora sigue siendo el oro. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrán en las 4 esquinas, 2 anillos a un lado y 2 anillos al otro.
Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas que harán en los anillos del arca no se quitarán. Más o menos esa es el arca. Entonces, las varas no se quitaban porque Dios no quería que se tocara el arca. O sea, la presencia de Dios es tan buena, tan real, que no quería que se tocara el arca. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice que él no podía mirar a Dios cara a cara porque era tanto el resplandor que podía quedar ciego. Entonces dice que Moisés veía al Señor detrás de una peña, detrás de una roca. Entonces, madera de acacia, 4 anillas, dos palos para llevarlo, y dentro, ¿qué había? Dice que dentro había las tablas de la ley, la vara de Aarón y una muestra del maná del desierto. ¿Por qué esas 3 cosas? Primero, para tener la presencia de Dios hay que saber que Dios no es un Dios que deja que las personas hagan lo que les parezca o lo que se les da la gana. Sencillamente, Dios es un Dios de orden y un Dios de mandamientos, de mandatos, y por eso estaban las tablas de la ley dentro del arca del testimonio, para que el pueblo supiera que tiene que estar dentro de un orden de Dios, dentro de una dirección de Dios. Y la vara de Aarón significa autoridad, ¿sí? Autoridad, para que el pueblo sepa y nosotros sepamos que Dios merece respeto, que es un Dios de orden, un Dios de respeto y autoridad. Y por último, el maná. El Señor dice con el maná que es un Dios proveedor, que siempre provee para sus hijos, que siempre provee para su pueblo. Entonces, la pregunta que a lo mejor la gente se hace, que uno se hace, ¿y para qué sirve el arca? Está la presencia, muy bonito está la presencia. Y dicen que solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Y entonces, la pastora predicaba hace 8 días acerca de algunas cosas que la presencia de Dios hacía, el arca hacía. Entonces vamos a ir a Josué 3:14. Josué iba con el pueblo y cuando murió Moisés tenía que pasar el Jordán. El Jordán era un río muy caudaloso. Cuando yo estudiaba ahora en estos días, volví a leer el Jordán. Entonces, sencillamente, yo me acordaba de los que pasan a Estados Unidos. Ellos tienen que pasar el río Bravo y el río Bravo es muy bravo. Entonces, sencillamente, es muy difícil pasar el río. Algunos se quedan, algunos se ahogan. Y aquí estábamos hablando de millones de personas con ganado y con niños que tenían que pasar el río Jordán. Entonces no existía los ferries, no existían los puentes. Entonces el Señor tenía una estrategia. Y dice, y aconteció cuando partió el pueblo a sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. La presencia de Dios iba delante. La presencia de Dios iba primero. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Cuando los sacerdotes entraron al río Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán,
y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. La presencia de Dios hizo un milagro extraordinario, que se detuviera el río. Leerlo es muy fácil, pero verlo, que viene el río, un río caudaloso, y de pronto se detienen las aguas. Y la gente pasa, millones pasan por el río en seco. Y dice en el 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar, y todo Israel pasó en seco. ¿Qué nos está mostrando? La presencia de Dios hace proezas. Eso no es un milagrito, es algo extraordinario, que durante horas, minutos y horas estuviera el pueblo pasando por el Jordán para ir hacia la tierra prometida. Entonces, lo que nos está mostrando ahí es que cuando la presencia de Dios va adelante, se pueden esperar milagros y proezas. Amén. Luego en Josué 6:8, que es la toma de Jericó, dice, Josué 6:8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno del carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto los seguía. Y en el número 12, Josué 6:12 dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y en el número 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Durante los 6 días que estuvieron dándole vueltas a Jericó, el arca del testimonio iba adelante, la presencia de Dios iba adelante. Dice que todo el pueblo callado, que solamente cantaban los sacerdotes, y el arca del pacto iba adelante. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, ocurren cosas extraordinarias. Que se caigan los muros de Jericó es algo extraordinario, algo nunca visto. Ni siquiera con las bombas ahora, porque en las bombas destruyen casas enteras y manzanas enteras, pero ¿qué se cayó? Se cayeron solamente los muros de Jericó. Luego, en 1 Samuel 4:5, está hablando de la guerra con los filisteos. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, nos produce júbilo, nos produce alegría, nos produce paz. Y dice que el pueblo gritó y los enemigos escucharon. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Cuando tenemos la presencia de Dios, los enemigos nuestros huyen. Los enemigos nuestros salen despavoridos. Y eso fue lo que sucedió con los filisteos en ese entonces. Dice, su presencia nos da
la victoria sobre el enemigo. Pero resulta que en ese entonces, cuando no se hacen las cosas rectamente, cuando no se hacen bien, suceden cosas que aparentemente no están dentro de la palabra, que no están dentro de la línea de la palabra. Resulta que se hizo las cosas incorrectamente y el arca del pacto cayó en manos del enemigo. El enemigo, los filisteos, derrotaron al pueblo y el arca del pacto cayó. ¿Por qué? Porque el rey de ese entonces hizo las cosas mal y entonces el arca del testimonio se fue y la tomaron los filisteos. Y dice en 1 Samuel 5:1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. No hay Dios que pueda soportar la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando hablo de dioses, de los dioses que se inventan, de los dioses que las personas tienen, no hay Dios. Y Dagón se inclinó ante el Dios Todopoderoso, ante la presencia del arca. Y los filisteos pensaron que era que se había caído, que había sido un viento, que un terremoto, y volvieron y lo pusieron en pie. Y volvieron el día siguiente, dice, y volviéndose a levantar a la mañana, de la mañana del siguiente día, he aquí, Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el lumbar, habiendo quedado de Dagón el tronco solamente. Amén. El Dios nuestro es el Dios sobre todos los dioses. El Dios nuestro es tan poderoso que no hay Dios que pueda derrotarlo. Y dice la Biblia, dice que no, hay unas canciones que dicen que el Señor nuestro no ha perdido una pelea. Y el Dios todopoderoso, ahí en ese caso, el Dios Dagón, que era el Dios de los filisteos, cayó por segunda vez y se le cayó la cabeza y se le cayeron las manos y quedó solamente el tronco. Y dice en el 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Cuando la presencia de Dios no es honrada, no es venerada, puede venir la enfermedad y puede venir la muerte. Por eso es importante entender que Dios no es un juego, que la presencia de Dios no es un juego, y sencillamente el pueblo de Asdod, que era de los filisteos, empezaron a tener tumores y empezaron a morirse. Y dice en el 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué hizo la presencia de Dios? ¿Qué hizo el arca? Destruyó a Dagón y enfermó a todo el pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? Pues devolvieron el arca. Y esto no puede ser, nosotros se la entregamos, no queremos el arca, no queremos el arca, y devolvieron el arca. Y entonces, cuando nosotros cogemos y tenemos la presencia de Dios, no hay Dios, no hay nada que se resista a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Entonces, los filisteos devolvieron el arca
Y en 1 Samuel 7:1 la recogió David. Dice, 1 Samuel 7:1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando yo leí este pedazo, dije, pero ¿por qué se lamentan? Si el arca estaba, los filisteos ya no la tenían y el arca estaba. Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre, Abinadab, lo que hizo fue coger el arca y llevarla a una habitación y guardarla, echarle llave, por decir algo. La presencia de Dios en casa de Abinadab no era honrada, no se le rendía culto diario. Es decir, eso es como cuando le regalan a unas zapatillas Nike de primerísima calidad, bien costosas, y las pone en el armario, en el último cajón, y nunca las usa. Lo mismo pasaba en casa de Abinadab. La presencia de Dios estaba ahí, pero nadie honraba su presencia. Nadie le rendía culto, nadie le rendía adoración. Y entonces ahí dice que el pueblo clamaba, el pueblo gemía por el arca. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es cuando hay veces nosotros vemos que tenemos la bendición, que Dios está con nosotros, que vemos la mano poderosa de Dios y no entendemos que es la presencia de Dios que hace las cosas mucho mejores, que hace las cosas posibles. Nos acostumbramos a la bendición, por eso decía Josué, enséñale a la gente, dice, enseña a la gente para que no olviden los milagros que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente, ¿me podría abrir esa puerta? ¿Qué hay que hacer? Decirle a Dios, decirle al Señor, decirle a nuestra familia, cada día la provisión viene del cielo, la bendición viene del cielo. De enseñarle a las personas que Dios es un Dios de bendición. Y entonces, dice que David dijo, vamos a llevar el arca a Jerusalén. Y en 2 Samuel 6:3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es decir, David estaba haciendo una fiesta de adoración para llevar el arca a Jerusalén. Y hacían fiesta, ¿con qué? Con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con bailes y con danzas, ¿sí? Y entonces, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué sucede eso? Sencillamente hay que entender que la presencia de Dios es sagrada y Dios tiene unas normas y tiene unos estatutos, los cuales no deben ser rotos, los cuales tienen que ser respetados. O sea, Dios es un Dios de orden y aparentemente dice, eso es injusto, que el pobre hombre, por tratar de que el arca no se cayera, murió. La presencia de Dios no se podía tocar, por eso no podía entrar nadie al lugar santísimo, a excepción del sumo sacerdote. Y entonces
Cuando sucedió eso, a David le dio mucho miedo, sintió mucha tristeza, dijo, bueno, voy a dejar el arca aquí. ¿Y qué pasó? Dice que David llevó el arca a la casa de Obed-Edom, porque no tuvo ánimo para llevarla a Jerusalén. Y dice que cuando David llevó el arca a la casa de Obed-Edom, vamos a leerlo, dice, segunda de Samuel 6, en el número 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo, en el número 11 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Duró 20 años en la casa de Abinadab y no hubo bendición para esa casa. Duró 3 meses en la casa de Obed-Edom y hubo bendición para Obed-Edom y para toda su familia. ¿Cuál es la diferencia? Que en la casa de Abinadab no se le prestó la atención merecida a la presencia, pero en la casa de Obed-Edom se le prestó la merecida atención a la presencia de Dios. Y dice que Obed-Edom fue bendecido con toda su familia. Y la historia sigue tan tremendo que cuando David determinó llevar el arca a Jerusalén, Obed-Edom se fue con toda su familia para Jerusalén. Dijo, esta presencia yo no me la pierdo. Esta presencia yo me voy con ella. Y dice textualmente en Primera de Crónicas 16:37, Primera de Crónicas 16:37, dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asad y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom hijo de Jeduín, y a Josa como porteros. Toda la familia de Obed-Edom se fueron a estar sirviendo al arca del testimonio. Toda la familia de Obed-Edom, dice, eran porteros, estaban limpiando, estaban adorando, estaban tocando, estaban honrando la presencia de Dios. En 3 meses le cambió la vida a Obed-Edom y su familia. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con la presencia de Dios, tiene que cambiar nuestra vida. Y hablaba ahora antes, dice, en el Antiguo Testamento existía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Y a la presencia de Dios solamente podían entrar el sumo sacerdote. Los demás no podían entrar. Por eso cuando Jesús murió, dice que el velo se rompió de arriba abajo para que usted y yo podamos entrar directamente a la presencia de Dios. Amén. Para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios directamente, sin intermediarios, sin nadie, ¿sí? No se necesita intermediario para entrar directamente a la presencia de Dios. Usted habla con Dios directamente. ¿Por qué? Se rompió el velo, se acabó todo lo que antes había. Jesús vino y cambió la historia y dice que hoy la presencia de Dios está a su alcance y a mi alcance. Podemos entrar a la presencia de Dios cuando nosotros queramos. Y dice, entonces, hermanos, la clave del éxito de los cristianos, yo puedo decir, es orar, claro que sí. Puedo decir, es ayunar, claro que sí. Leer su palabra, claro que sí. Hacer obras con sus hermanos, claro que sí. Bendecir su familia, claro que sí. Pero la clave del éxito de los hijos de Dios es estar en su presencia diariamente. Dele un aplauso al Señor por eso.
Bueno, pastor, muy bonita su prédica. ¿Y dónde está la presencia? ¿Y dónde está la presencia? Que yo oro y no siento la presencia. Salmo 84:10. Lo dice la palabra. ¿Dónde está su presencia? Dice 84:7 dice: ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de su presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, allí estás tú. Y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, la presencia de Dios está donde tú la quieras encontrar. La presencia de Dios está en el cuarto de su baño, ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el salón de su casa, ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí, sí. La presencia de Dios está en su trabajo, ahí está la presencia de Dios. Mira, que cuando fuimos a orar, ya lo dije una vez, cuando fuimos a orar a la nave nueva donde va a estar la iglesia, allí estaba la presencia de Dios. Y entonces yo me decía y hablaba con el Señor y el Señor me decía, es que usted y yo somos ¿qué? Portadores de su presencia. Y eso es para tener alegría, para tener gozo, porque nosotros somos portadores de la presencia de Dios. ¿Y cómo? Dice, ¿a dónde iré de su espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Dice, no existe lugar donde no exista la presencia de Dios. La presencia de Dios está cuando tú y yo la queremos, cuando tú y yo la anhelamos, cuando tú y yo la deseamos, dice. Y es bonito cuando sabemos que la presencia de Dios está en este lugar mucho más intensa, ¿sí? Allí en la casa nuestra está la presencia, en el cuarto de oración está la presencia, pero qué bonito también en este lugar está la presencia de Dios. Y entonces es motivo de honra que nosotros adoremos al Dios Todopoderoso en este lugar. Es motivo de necesidad que el Señor se sienta honrado al estar en este lugar. Entonces, hermanos, y termino con esto. Busca la presencia de Dios. Viva con la presencia de Dios. Mantenga la presencia de Dios. Honre la presencia de Dios permanentemente, porque si nosotros tenemos la presencia de Dios, podremos pasar el Jordán. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, van a caer los muros que no nos dejan avanzar. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, nuestros enemigos serán derrotados. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, nada nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios Todopoderoso y Él pelea por nosotros. Así que, hermano, los invito, busque, coja, ame, honre la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos en pie.